El presidente Andrés Manuel recibe el apoyo de la mayoría de las potencias más grandes de todo el mundo en conflicto contra Ecuador, y te sorprenderá ver cómo es que el presidente ecuatoriano ya está listo para una guerra contra nuestro país. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, el conflicto entre Ecuador y México se intensifica y se van revelando más detalles acerca del allanamiento ilegal de la embajada mexicana en el país Ecuador. El día de hoy, el presidente Andrés Manuel dio un fuerte llamamiento a todas las naciones de todo el mundo para sancionar fuertemente a la nación gobernada por el neoliberal Daniel Noboa. Vamos a ver a lo largo de este video cómo es que el presidente Andrés Manuel da un verdadero golpe sobre la mesa y consigue el apoyo internacional de todas las naciones. Vamos a revisarlo porque sí, Ecuador ya inclusive está listo para levantar las armas en contra de nuestro país. Pues sí, ciudadanos, ya para este punto ya sabemos todo acerca del allanamiento, de la violación a la soberanía mexicana, cuando el presidente Daniel Noboa ordenó allanar de manera ilegal la embajada mexicana en la ciudad de Quito, Ecuador. Todo esto para extraer ilegalmente al asilado político Jorge Glass, el cual actualmente está capturado por la justicia ecuatoriana. Sin embargo, esta irrupción ha causado una serie de repercusiones negativas para este país, e inclusive las cuales estarían adelantando un juicio político en contra de este presidente Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Primero que nada, vamos a revisar el nuevo material que el presidente Andrés Manuel ha revelado en la conferencia matutina. Como vemos en la pantalla, se observan a estos policías de manera brutal, de manera totalmente beligerante e ilegal, cómo es que destruyen todas las puertas de la embajada mexicana para extraer a Jorge Glass, de paso violentando físicamente al embajador mexicano y a todo su personal. Ciudadanos, esto es verdaderamente grotesco. Cómo es que este presidente Daniel Noboa se pasó las leyes internacionales y la constitución de su propio país por el arco del triunfo, destruyó toda relación diplomática entre México y su país, y de paso hunde en el total aislamiento a su nación, porque se han confirmado las consecuencias verdaderamente fuertes contra Ecuador, contra toda su economía. El presidente Andrés Manuel ya pidió el apoyo de todas las naciones del mundo, pues claro, ha levantado una denuncia ante la Corte Penal Internacional, la Corte de la Haya, también ante la ONU, la OEA y la CELAC. Sabemos que hay un puñado de países que se han sumado al apoyo hacia México, entre ellas Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, así como Cuba, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú, también Paraguay, Uruguay y Venezuela. Ciudadanos, sabemos que como tal las sanciones son verdaderamente grandes hacia Ecuador. Inclusive vimos cómo es que Nicaragua fue totalmente coherente con el presidente Andrés Manuel y rompió relaciones directamente con este país. De igual manera, de forma totalmente sorpresiva, Rusia y Vladimir Putin han externado un apoyo incondicional al presidente Andrés Manuel con este comunicado, en el cual extendían todo el apoyo militar y diplomático para apoyar a México. En este comunicado de la embajada de Rusia en México se leía lo siguiente: Rusia transmite extrema preocupación en Ecuador por la irrupción armada en la embajada de México. El Ministerio de Exteriores de Rusia ha transmitido este lunes ante el embajador de Ecuador en Moscú su extrema preocupación por esta irrupción. Consideramos peligrosa la interpretación libre de las normas fundamentales de derecho internacional. En ese sentido, para nosotros no puede ser aceptable ninguna
una violación bajo un pretexto u otro de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, ya sea en Estados Unidos, Oriente Medio o Latinoamérica, subrayó la Cancillería rusa en un comunicado. Moscú siempre estará a favor de que Latinoamérica siga siendo una zona de paz, aspirando a la unidad en su diversidad. Expresaron esperanza de que los amigos latinoamericanos eviten acciones que puedan traer discordia a las relaciones tradicionalmente no conflictivas de buena vecindad y cooperación y encuentren una salida mutuamente aceptable en la situación actual. Ciudadanos, aquí vemos dos cosas. Una, que Rusia está apoyando absolutamente incondicionalmente a México, y la segunda es que quieren la unidad en Latinoamérica, a diferencia de Estados Unidos, que si bien sabemos está detrás de todo este embrollo, de todo este conflicto, y sabemos que aplican el divide y vencerás. Como tal, quieren dejar a México como el malo de la historia y dejar que dos países históricamente amigos se peleen por una verdadera barbaridad. Sin embargo, más adelante en este video revelaremos cuáles son las relaciones de Estados Unidos y este allanamiento ilegal en la embajada mexicana en Quito. Por lo mientras, hay bastantes sanciones directas de México hacia Ecuador. Como lo mencionamos en el video pasado, se eliminan todos los tratos diplomáticos, de visados y económicos entre México y este país. Pues claro, además vienen sanciones verdaderamente fuertes a nivel internacional. Sabemos que como tal, Ecuador quería entrar a la CELAC, a la organización que preside México, en la cual hay tratados de libre comercio. Como tal, México le deja la puerta cerrada a Ecuador. Vemos cómo es que a este país se le eliminarán todas las líneas de crédito que pretendía tener con los bancos internacionales. Una, no se le prestará dinero. Tampoco Ecuador podrá acceder a ser parte a diferentes organizaciones mundiales e inclusive se elimina su voto de la ONU. Es decir, Ecuador está totalmente aislado diplomáticamente y económicamente. Pues claro, se pretende crear una presión interna de los ciudadanos ecuatorianos para que de cierta forma derroquen al gobierno de Daniel Noboa, el cual de ninguna manera representa al pueblo ecuatoriano. Al pueblo ecuatoriano que, si bien sabemos, no aprueban estas violaciones directas hacia el gobierno mexicano. Sin embargo, esto ya se ve bastante negro para el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, como vemos en la pantalla en esta nota de proceso, y cito: presidente de Ecuador se queda sin mayoría en el Congreso por asalto a embajada a México. Los 51 legisladores del Partido de Revolución Ciudadana, RC, pasarán a la oposición en la Asamblea Nacional de Ecuador en protesta por la operación policial en la que se ha detenido al ex vicepresidente Jorge Glass. La ex candidata presidencial y líder de RC, Luisa González, pidió una dimisión del presidente Daniel Noboa por invadir una embajada, la cual es atacar al suelo extranjero mexicano, es declararle la guerra a un país, y se lo hace en medio de un capricho de un presidente sin justificación ni razón. Todo esto lo declaraba esta ex candidata presidencial y los 51 legisladores de este parlamento. Pues sí, ciudadanos, de antemano este personaje, Daniel Noboa, ya está perdiendo el apoyo en su propio Congreso. De alguna manera podría dejarle la puerta para realizar un juicio político, pues como tal, y como vemos en esta otra nota de Infobae, y cito: diputados de Ecuador impulsan juicio político a la canciller y a la ministra de Interior por la captura de Jorge Glass. La primera acción del legislativo ecuatoriano a la captura del ex vicepresidente Jorge Glass será tramitar solicitudes de juicios políticos planteados por los diputados de Revolución Ciudadana. Pues claro, aquí se están viendo varias cosas, que este personaje Daniel Noboa está perdiendo todo el apoyo en el Congreso y como tal ya están abriendo la puerta para un juicio político. Sin embargo, por el otro lado, el presidente Andrés Manuel ha hecho más presión internacional y como tal ha pedido y exigido al gobierno de los Estados Unidos y de Canadá, dos aliados del presidente Andrés Manuel, que se pronuncien referente a esta violación, dado que, como vemos en la pantalla, el gobierno de Canadá ha hecho un mensaje verdaderamente ambiguo y tibio sin querer señalar al gobierno de Ecuador. Se leía lo siguiente, dándole de alguna manera apoyo al gobierno de Daniel Noboa, y cito:
lado, Canadá está profundamente preocupado por la aparente violación por parte de Ecuador en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 al ingresar a la Embajada de México sin autorización. Pues sí, ciudadanos, vemos cómo es que después de todas las pruebas, Canadá dice que aparentemente Ecuador está violando los tratados internacionales. Por el otro lado, Estados Unidos no ha dicho absolutamente nada. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel ya ha hecho un llamamiento verdaderamente histórico y fuertísimo en la conferencia matutina, revelando inclusive que el gobierno de los Estados Unidos está detrás de todo este ataque a la embajada de nuestro país. Vamos a escucharlo porque inclusive ya está señalando al gobierno de Joe Biden de solapar a este gobierno de Ecuador y también de estar detrás de los ataques a esta embajada. México es un país independiente, libre, soberano. No somos colonia de ningún país extranjero y vamos a seguir resistiendo. Y esto también lo digo por la agresión a nuestra soberanía en Ecuador. Hoy vamos a dar a conocer imágenes que se tomaron de adentro de la embajada de la forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática, el asalto a nuestra embajada. Y eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias. Por eso vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta. La Corte Internacional resuelva. Hubieron pronunciamientos muy ambiguos ante este agravio. En el caso de Estados Unidos y de Canadá, somos socios económicos, comerciales, somos vecinos y fue muy indefinida su postura. Hasta ahora ha sido muy indefinida su postura. Se llegó al extremo, en el caso de Canadá, de decir que fue una presunta violación del derecho internacional. Usaron una palabra, aparente. Eso no lo permitimos, no lo aceptamos. Y en el caso de Estados Unidos fue un documento, un boletín del Departamento de Estado, no condenando la intromisión, el asalto, la invasión a nuestra embajada y hablando de que se busque la reconciliación, pero sin pronunciarse en contra de este acto autoritario. Además, no lo ha hecho el presidente Biden, como lo hicieron otros mandatarios que se han expresado abiertamente. Entonces, pensamos de que quieren mantener relaciones, igual que las tienen con nosotros, de amistad con, en este caso, Ecuador, a pesar de una actitud autoritaria como la que estamos viendo. Entonces ya no queremos que se siga aplicando en América la doctrina Monroe, no queremos que se siga aplicando esa máxima de que ese gobernante autoritario es un tal por cual, pero es nuestro tal por cual. No queremos eso. Eso debe de eliminarse. Y pues sí, ciudadanos, vemos claramente cómo es que el presidente Andrés Manuel da un mensaje verdaderamente demoledor, señalando al gobierno de Joe Biden de ser tibios, de no decir nada, de querer solapar al gobierno de Daniel Noboa y al final del día querer apoyarlos inclusive en la invasión al gobierno mexicano. Pues sí, tanta ha sido la presión de Andrés Manuel que inclusive Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional de Joe Biden, ha tenido que bajarse los pantalones y sacar este comunicado apoyando al gobierno de México. Vamos a escucharlo porque es verdaderamente curioso cómo es que el gobierno de Joe Biden se mete las manos a la bolsa y voltea a otro lado para evitar hablar de este conflicto con Ecuador. También quisiera tomar un momento antes de pasar a sus preguntas para referirme a los sucesos en Quito, Ecuador. Condenamos la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, incluyendo el uso de la fuerza contra funcionarios de la Embajada. Hemos revisado el video de las cámaras de seguridad de la Embajada de México y pensamos que estas acciones estuvieron mal. El gobierno de Ecuador desestimó sus obligaciones bajo el derecho internacional como nación anfitriona de respetar la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas, comprometiendo una base de las relaciones diplomáticas.
Le pedimos a Ecuador que trabaje con México para encontrar una solución a esta disputa diplomática y en ese sentido recibimos con beneplácito la reunión del Consejo Permanente de la OEA para buscar una solución diplomática pacífica. Y pues sí, ciudadanos, esta versión de que Joe Biden está detrás de todo este conflicto toma fuerza después de que el gobierno de los Estados Unidos enviara al llamado Comando del Sur, liderado por la general Laura Richardson, la cual, como vemos en la pantalla, tiene planes y cito, Estados Unidos tiene un plan de seguridad de 5 años para Ecuador. Pues sí, ciudadanos, es claramente obvio que Daniel Noboa es un títere de los Estados Unidos. Asesinaron al candidato presidencial Fernando Villavicencio justamente para darle la victoria a Daniel Noboa, el cual sabemos que ganó por absolutamente nada a la candidata que sustituyó a Fernando Villavicencio. Hablamos de la candidata Luisa González. Pues sí, ciudadanos, aquí vemos claramente cómo es que después de que el presidente Andrés Manuel reveló todo este plan macabro de la oposición para hacerse de la presidencia de Ecuador, pues ahí es cuando empezaron todos los ataques e inclusive a la embajada mexicana. Así lo ha confirmado de igual manera el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el cual ya está bastante familiarizado con los golpes de estado. Vamos a escucharlo rápidamente porque sí, todas las versiones concuerdan, la del presidente Andrés Manuel, la de Nicolás Maduro, y vemos cómo es que todo este entramado viene directamente desde la Casa Blanca, ordenado por Joe Biden. ¿De dónde viene la barbarie? De la derecha extremista que está llegando al gobierno en algunos países de América Latina. Son posiciones neonazis, neofascistas. Lo son. Y lo que cometió fue un acto de barbarie. Secuestrar a un asilado político asaltando brutalmente la Embajada de México. Eso no se había visto. Bueno, déjame decirte, Patricia, ni con la dictadura de Pinochet, que fue brutal, criminal, asesina. Qué casualidad que la comandante del Comando Sur pasó primero por Ecuador y luego Argentina. ¿Ah? Mira, Noboa no va ni para el baño a hacer sus necesidades sin pedir permiso en la Embajada de Estados Unidos en Ecuador. Así que todo lo que hizo, lo hizo en coordinación y con la venia del gobierno de Estados Unidos. No te quede ninguna duda, que a nadie le quede ninguna duda. Y aquí aprovecho para ratificar toda nuestra solidaridad, todo nuestro amor, todo nuestro apoyo al pueblo de México, a la independencia, a la soberanía de México, al presidente López Obrador. Y pues sí, ciudadanos, así vemos revelada la complicidad del gobierno de Joe Biden y Ecuador en todo este embrollo. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano, de manera cínica, en la Comisión Permanente de la ONU ha lanzado este mensaje, inclusive en contra del presidente Andrés Manuel, culpándolo de todo este allanamiento y justificando toda esta violencia en contra de personal diplomático. Vamos a escucharlo porque es verdaderamente ridículo cómo es que quieren meter al presidente Andrés Manuel como el culpable de toda esta historia. Y finalmente veremos cómo es que el gobierno de Ecuador ya inclusive pretende asesinar al perseguido político Jorge Glass, el cual actualmente está internado en un hospital luchando por su vida. El presidente de México, señor Andrés Manuel López Obrador, formuló muy desafortunadas declaraciones al poner en duda la legitimidad de las elecciones de 2023 en el Ecuador, violentando así el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Debido a la intromisión en los asuntos internos del Ecuador por parte de México, el gobierno ecuatoriano, de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, declaró persona non grata a la embajadora de México en Quito. México respondió inmediatamente concediendo asilo diplomático al señor Glass Espinel. Es evidente que el asilo concedido al señor Glass por parte del gobierno mexicano puede responder a valoraciones de afinidad política, mas no de naturaleza jurídica y diplomática. Han lesionado de esta manera las tradicionales relaciones de amistad y cooperación entre ambos países. Y pues sí, ciudadanos, así escuchamos al representante de Ecuador en la ONU atacando al presidente Andrés Manuel, queriéndolo dejar como el malo de la historia. Sin embargo, nada justifica una invasión a una embajada, que eso se lo metan bien en la cabeza. Cualquier presidente con el poder que tenga sabe que las embajadas son intocables y que se consideran como tal territorio de la nación invitada. Sin embargo, la respuesta de Ecuador ha sido
bastante clara. Una es culpar al presidente Andrés Manuel, es asesinar al ex vicepresidente Jorge Glass, inclusive disfrazándolo de un supuesto suicidio. Pues claro, como vemos en la pantalla en esta nota de El País, y cito: Jorge Glass hospitalizado por una sobredosis de ansiolíticos y antidepresivos. Según la parte policial, Jorge Glass ha sido hospitalizado este lunes después de sufrir una sobredosis de ansiolíticos, antidepresivos y sedantes, según consta en una parte policial al que ha tenido acceso este periódico. De acuerdo a sus abogados, se encuentra estable. Jorge Glass permanece encarcelado en la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, conocida como La Roca. Ciudadanos, aquí vemos claramente cómo es que el gobierno de Daniel Noboa está intentando asesinar a este ex vicepresidente, enmascarándolo de un supuesto suicidio. Pues claro, en primer lugar, cómo es que Jorge Glass tendría una supuesta intoxicación cuando claro no tiene acceso ni a estos medicamentos, y todo se supone que está estrictamente controlado. Pues sí, esa nadie se la cree, ni a Noboa ni a su gobierno, que claramente quiere tomar vendetas políticas a cualquier costa y a cualquier costo. Sin embargo, en conclusión, ciudadanos, el derrocamiento de Noboa se ve venir. Ya vemos cómo es que el pueblo ecuatoriano se tiene que levantar en contra de este neoliberal. De lo contrario, se va a aislar al Ecuador, va a haber serias consecuencias económicas y sociales, así como diplomáticas. Pues claro, el presidente Andrés Manuel es uno de los presidentes con más apoyo en México y a nivel internacional. Por eso es que la mayoría de las naciones tendrán que apoyar a México sí o sí, o estaríamos ante la premisa de uno de los conflictos armados más importantes de toda la historia de México. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece todo este entramado entre el gobierno de los Estados Unidos y Ecuador para invadir México? ¿Ustedes creen que vaya a haber consecuencias en contra de Ecuador? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!